A ver, existen unas señales muy concretas, casi silenciosas, que solo aparecen cuando una lección de vida, una de las profundas, por fin se ha integrado. Y no es un logro que se anuncia a bombo y platillo, sino más bien un cambio interno firme que lo altera todo. Altera la forma en que una persona se relaciona consigo misma y, sobre todo, con su propia historia. Sí, claro, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede saber si una de esas lecciones difíciles ya está aprendida de verdad? La respuesta, y esto es lo interesante, no está en los logros externos, sino en cambios muy sutiles por dentro que se van manifestando poco a poco. Bueno, y aquí es donde entra el concepto que es fundamental, la integración. Este proceso es como pasar del caos a la coherencia. No va de borrar el pasado, sino de dejar de pelear con él. Es un reordenamiento interno, muy profundo, que permite empezar a funcionar desde un lugar de mucha más paz. Hablamos de un cambio que es sobre todo silencioso, pero vaya si es transformador. Empieza dentro, en el silencio, y desde ahí, como si fueran ondas en el agua, se va expandiendo hacia afuera, hacia la realidad externa, cambiando la manera de interactuar con el mundo. Vale, entonces, este camino de la integración lo podemos ver en dos grandes fases, por así decirlo. Primero, la transformación del mundo interno, de ese diálogo personal. Y segundo, cómo esa nueva paz interior redefine por completo la relación con todo lo que nos rodea. Todo empieza por dentro. Las primeras pistas, las primeras señales de que algo de verdad ha cambiado, aparecen en la conversación más importante que existe, la que se tiene con uno mismo. La primera señal, y es potentísima, es un cambio en el tono de esa voz interna. Se vuelve más pausada, menos reactiva. La autocrítica, que a veces funciona como una especie de disciplina superférrea, da paso a una voz mucho más amable y comprensiva. Y esto libera una cantidad de energía brutal, porque desaparece esa necesidad constante de estar justificándose. Esta frase lo clava. Ese diálogo interno más amable del que hablamos es, en el fondo, esto, que uno ya no se castiga desde la exigencia, ni se justifica desde el miedo, se empieza a reconocer la propia humanidad, con una serenidad que antes parecía imposible. Y aquí la cosa se pone de verdad interesante, porque claro, una vez que esa voz interna se calma, la forma de mirar la propia historia cambia por completo. Y esa es la segunda señal. La perspectiva del pasado se transforma. Esos episodios que antes dolían un montón, ahora se empiezan a ver como capítulos necesarios. No es que se idealicen, para nada, sino que dejan de tener ese poder de atrapar emocionalmente. Y esto es importantísimo, de verdad. Porque la verdadera integración no es olvidar o superar algo, sino aprender a leer esa historia desde un lugar nuevo, librándose de esa versión antigua de uno mismo que se quedó un poco anclada en esos momentos. Claro, si el pasado ya no tiene ese poder para desestabilizar, ¿qué pasa? Pues que emerge la tercera señal, una nueva estabilidad emocional. Es como echar un ancla por dentro. Las situaciones que antes disparaban todas las inseguridades y las reacciones impulsivas, ahora se afrontan con respuestas mucho más sobrias, más coherentes. Pero ojo, que esta estabilidad no viene de apretar los dientes, no viene de la fuerza bruta. Nace de la sabiduría que da la experiencia. Nace de haber vivido lo suficiente como para saber distinguir entre una amenaza real y, los simples ecos de viejas heridas. Fijaos en esta comparativa, porque es que lo resume todo a la perfección. Vemos el antes y el después, ¿no? La energía que antes se iba en luchar y en reaccionar, ahora se invierte en una respuesta serena. Los límites dejan de verse como una carencia para convertirse en protección, y el silencio, que antes podía ser un vacío incómodo, se transforma en un espacio fértil. Es un cambio de paradigma total. Muy bien. Hasta ahora hemos visto el cambio por dentro. ¿Pero qué pasa afuera? Pues vamos a ver cómo toda esta transformación se expande hacia el exterior. Porque cuando el ruido mental baja, la forma de relacionarse con el mundo cambia radicalmente. Y la cuarta señal tiene que ver con los límites. De repente ya no se ven como un fallo o una carencia, no. Se entienden como algo necesario, como los contornos que protegen nuestro equilibrio y nuestra energía. Proteger el propio bienestar deja de ser un acto egoísta y se convierte en una forma de respeto al propio proceso. Y es que una cosa lleva a la otra. Cuando se empiezan a poner esos límites sanos, aparece, casi sin buscarlo, la quinta señal, una selectividad natural en las relaciones. Sin juzgar, se empieza a distinguir qué vínculos de verdad nutren y cuáles te devuelven a versiones antiguas que ya no resuenan. Y se abandona esa búsqueda de validación en sitios que solo agotan. Y ojo con esto, que es muy importante. No se trata de volverse alguien frío o distante. Para nada. Se trata de afinar la puntería, de volverse más consciente de las dinámicas en las relaciones, para poder elegir con más honestidad. Entonces aparece la sexta señal, una especie de claridad que pone orden.
La intuición se afina muchísimo, deja de ser un presentimiento vago para convertirse en una lucidez muy tranquila que guía las decisiones. Ya no hace falta una explicación lógica para todo, simplemente se sabe qué camino resuena y cuál no. ¿Y esta nueva claridad, de dónde sale? Pues fíjate, de algo que antes quizás daba hasta miedo, el silencio. Lo que antes podía ser un vacío incómodo, algo que había que llenar con ruido, ahora se convierte en un espacio fértil. En ese silencio ya no hay huida, hay encuentro. Ahí es donde aparece la verdadera comprensión. Y llegamos a la séptima y última señal, una autenticidad que es inevitable. Llega un punto en que sostener lo falso, las conversaciones vacías, los hábitos que van en contra de uno mismo o estar en lugares donde hay que fingir, se vuelve sencillamente imposible. La energía ya no da para eso. Y es que ese es el punto clave. La autenticidad ya no es una meta, un ideal al que aspirar, no. Se convierte, sin más, en la forma de estar en el mundo. Es la prueba definitiva de que la lección se ha integrado en lo más profundo. Al final de todo este recorrido, la lección ya no es un problema que hay que gestionar. Se transforma en un cimiento. Se convierte en una base sólida sobre la que se puede seguir construyendo. Es como haber cruzado un umbral, dejando atrás viejas inercias, para abrazar una versión mucho más coherente de uno mismo. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Si miramos hacia atrás, a nuestras propias vivencias, ¿qué cimientos, qué bases sólidas están saliendo a la luz gracias a esas lecciones que en su día parecieron imposibles?